¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, donde un grupo de amigos nos juntamos para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos del canal, a los amigos de la primera hora, entre ellos el querido Cobursa, el querido Lorenzis, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Villa Carlos Paz. Bueno, tenemos a Manuel, a Rubén, a Alejandro, Dalton, Zapito, Cobursa, creo que ya lo nombré, pero bueno, son un montón de amigos. Está Oscar, está Tito, siempre presentes, Almafuerte, el querido Almafuerte. Bueno, Jorge, Gagneville, montón de amigos que siempre están mirando los videos, aportando alguna, algún comentario, como para, bueno, que el ida y vuelta sea bastante más fluido. El canal cuenta con la colaboración de dos amigos míos. Uno es el querido Gregorio, gran persona, siempre está atento a cualquier situación que ocurra en el canal, cosa que le agradezco muchísimo. Y hace lo propio el querido amigo Miguel, al que le mando un abrazo grande. Hace unos días no hablamos por teléfono, pero bueno, calculo que mañana enmendaré esa situación. Como dije, el amigo Miguel, siempre va a haber un lugar, un comentario, puede comentar tranquilamente, compartimos criterios técnicos, así que eso de decir, acá no te pregunté a vos y eso acá no corre. Son y forman parte del canal. Por ejemplo, el querido amigo Ubaldo es el perfeccionista. Así que bueno, lo tenemos ahí ya como personaje del canal, personaje con todo el cariño y el respeto. Bueno, son introducciones que hago, que ya nos conocemos, pero bueno, ya es una rutina que venimos llevando adelante en estas 4 temporadas, ya pronto a cumplir la quinta. Así que bueno, ya me conocen, ya saben cómo soy, ya saben cómo pienso. Resumen del día. Estoy terminando la obra de José Cepaz. Paralelamente agarré una instalación eléctrica completa, prácticamente completa, individualizando circuitos, armando un tablero como corresponde, o bueno, por ahí no se adecúa mucho a la norma, pero está todo sectorizado, donde cada térmica eh, con su coeficiente ideal para determinadas circunstancias, ya sean tomas de uso especial, tomas de uso general, iluminación, bueno, tomas dedicados, por ejemplo, el lavarropas tiene un toma dedicado con una térmica del valor correspondiente. En fin, he realizado ese cableado porque, bueno, es una casa que se está refaccionando y quieren salir de los problemas, o mejor dicho, quieren prevenir los problemas antes que ocurran. El cableado, obviamente, con los cables con los que trabajé, son de 6 milímetros hasta 1,5. Creo que si usé de 1 milímetro fue para hacer los puentes de la combinada, pero nada más. Después todo de 1,5 para arriba. Hice los puentes entre termomagnética y termomagnética con el sistema guirnalda. Ya sé que está mal, pero siempre y cuando no corten el conductor, está bien. O sea, lo pelan, lo doblan y lo meten dentro del borne de la termomagnética. De todas maneras, bueno, pueden ver acá en mi canal más de 50 domicilios en los que fui, que obviamente no había servicio de gas, y
departamentos con trifásica hasta arriba, sacamos la tapa del tablero y están todos los puentes en guirnalda, así que obviamente no me gustan mucho los peines de conexión, no me gustan. Los utilizo nada más cuando la instalación debe ser inspeccionada. Pero bueno, es mi manera de trabajar. Quien me contrata ya lo sabe. Y nada, es todo lo que voy a decir sobre ese tema. Tengo material, tengo contenido de eso. Pero bueno, lo voy a ir subiendo de a poquito. Primero los quiero poner en contexto, como para que, bueno, de golpe y porrazo nos encuentren con el desarrollo de una instalación. Dicho sea de paso, bueno, estuve usando, como diría un grande, a diestra y siniestra, pero esta la estuve usando en serio. La querida, bueno, no querida, pero es una manera de referirse a una herramienta. La querida multifunción de la marca Brina, que primero y principal quiero aclarar que hay diferencias sustanciales a favor de Brina en cuanto a dimensiones con respecto a la Trigane. La verdad, la Trigane, para lo que yo la he utilizado, me resultó incómoda, aparatosa y bueno, es una herramienta medio bruta. Esta obedece a más o menos las dimensiones en cuanto a su anatomía, ergonomía, en cuanto a su forma, como para poder trabajar relativamente cómodo, si bien, bueno, la usé como para poder hacerles esta devolución, pero quiero que sepan que encaré el trabajo de lleno con ella y bueno, conclusiones. ¿Qué les puedo decir? Ha remado una instalación eléctrica completa, eso no indica mucho, puede llegar a perder los filos en la próxima. Seguramente sí, pero bueno, es mejor que algunas y un poco peor que otras. Yo tenía la intención de comprar para este trabajo el juego de pinzas multifunción de la marca Jadever. Fui a una casa de electricidad que aparentemente la tenía, me dijo que no les quedaba. Entonces, bueno, para variar un poquito, decidí probar estas de la marca Brina. Yo al verla inmediatamente supe de las diferencias entre una y otra. Pero bueno, respeto el comentario de algún amigo que las ve iguales, porque verdaderamente son todas parecidas. La herramienta, yo no soy de poner puntaje, yo doy mi devolución. Y bueno, al que le sirve la toma y al que no, no. A mí, en lo personal, me dio la sensación de que es una herramienta para quien recién comienza. Una herramienta para quien recién comienza puede llegar a dar buenos resultados en tanto y en cuanto la maneje con determinados conocimientos sobre el manejo de estas herramientas, que no son nada de otro mundo, pero por ahí yo no andaría cortando alambre, no andaría cortando clavos. Está bien, está el que me dice el segmento de corte es un complemento, abajo tenés todas las ranuras para pelar cables. Bueno, yo la utilizaría de la forma en que las vengo utilizando a todas y generalmente a lo sumo puedo llegar a cortar un alambre o bueno, nada, el mejor ejemplo es el portante, el alambre portante de las empresas de cable que usan para tensar, que ese alambre tiene 2 millones de usos. Yo donde puedo encontrar un rollito me lo traigo porque me ha sacado de muchos apuros. Pero bueno, hay que seguirla probando, la verdad que hay que seguirla probando. El filo, como dije, no se ha perdido. Quizás en la próxima pase o quizás perdure así por el tiempo
a lo largo del tiempo, quiero decir. Pero bueno, lo que hice fue sacarle el resorte, que no sé dónde andará dando vueltas, porque que esto quede abierto así, la verdad no está bueno. A mí me gusta tener un control sobre la herramienta y de última utilizar el volvete en mi dedo. Así que nada, eso es por un lado. La verdad, no es una herramienta que me haya desilusionado, pero bueno, vieron cómo es esto. Al uno no ser fanático de este tipo de herramientas, no tiene mucho parámetro. Yo al momento de probarlas, siempre tengo en cuenta los mismos factores. Cómo se desempeña dentro de una caja, qué poder de mordida tiene, qué tan cómodos y aislados son los grips. Yo le hice la prueba mediante bueno, el sistema ya conocido de un transformador algunos usan del microondas, yo uso uno que se usaban en Ecoagua en una limpieza que hicieron del taller de Ecoagua. Tiraron todo, yo recuperé algunos equipos porque me interesaba justamente eso, sacar los transformadores para lograr ese voltaje. Muchos dirán, si vos conectás ese transformador a 220 y tiene la capacidad de elevar su voltaje a 10 veces, vas a tener 2000 y pico de volt. Bueno, yo lo alimento con uno de 110. Entonces está arrojando más o menos 1200 volts. Después lo puedo graduar mediante, bueno, todos saben cómo graduar el paso de determinada corriente y mediante un voltímetro voy controlando cómo funciona. Esta pinza no tiene fuga hasta 500 volts. No sé si el dato es interesante porque en ningún lado dice que sea aislada. Obviamente no es una herramienta aislada, ya con el resorte acá no podría hacerlo porque uno está en contacto con la electricidad, pero para no ser desleal a mis ideas, todos saben que en mis comienzos comencé trabajando con esto, en la electricidad. O sea que esto es un lujo asiático. Hay herramientas con las que uno tiene que pelear un poquito más. Hay herramientas con las que verdaderamente las cosas van bien. Pero bueno, es como todo. Yo para tester de herramientas no sirvo porque me adecuo a la situación y logro los mismos resultados. Por ahí renegando un poquito más o un poquito menos. Pero bueno, tester de herramientas no soy, no me llamen de esa forma, eso déjenselo a gente de nivel y alcurnia. Yo solo soy un simple técnico electromecánico que compra herramientas porque tiene ese vicio, sano vicio, porque bueno, dentro de todos los que hay es un sano vicio y desde que apareció la posibilidad de poder mostrar uno el desempeño de las herramientas, me pareció piola hacerlo. De hecho, bueno, el canal ha sufrido mutaciones, ha sufrido roces contra otros canales, que verdaderamente, bueno, a juzgar por lo estúpidos que están cada día increyendo en su estupidez, bueno, uno se siente un poco más reconfortado al saber que por ahí uno está lejos de aspirar a algo, pero la palabra de quien les habla por ahí es respetada y tenida en cuenta al momento de comprar una herramienta. Lo hablaba con el amigo Gregorio, solemos conversar bastante. Yo vengo teniendo la suerte, sacando excepciones, que las herramientas que yo muestro, pruebo y después por ahí alguno la compra, bueno, les da resultados más o menos similares a los míos. Hay variantes, por supuesto. Si esta pinza a mí me enamoró.
Yo soy un enamorado de esta pinza. Por suerte, las que he comprado han salido todas con una calidad simétrica. O sea, se puede hablar de un estándar de calidad. Observen que yo ya lo había comprado y lo volví a comprar. Lo volví a comprar en un bajón dominguero. Y bueno, tengo un par de cosas que si bien ya las mostré acá en el canal, pero cuando las vuelva a utilizar, yo generalmente hago una doble toma de contacto en distintas épocas. Compré un pequeño elenco de los destornilladores, los queridos Diju, que los he pagado muy económicos, algo así como 9 pesos y 8 pesos el alicate. La verdad que no tenía parangón. Y es una herramienta que no la saqué de su blister, no la saqué de su packaging, para que se conserve en estado puro y óptimo. Y cuando arranque la segunda toma de contacto con dicha herramienta, bueno, hacerles una devolución y decirles: esta herramienta ha evolucionado, ha involucionado o se mantiene más o menos en lo mismo. Por un lado eso, tengo la cartuchera donde guardo donde vieron que para hacer el trabajo de electricidad uno lleva, al menos en la parte de cableado, armado de bastidores y colocación de luminarias. Uno con una cartuchera que sea un poco más grande y cómoda que esta, y si puede ser de mejor calidad, mejor para ustedes. Pero yo llevo, bueno, cinta métrica un poco más corta, que verdaderamente para medir determinadas áreas o determinadas circunstancias es mejor a veces la cortita. Sí, Gabo, quédate tranquilo, a veces es mejor la cortita. Espero que hayas desayunado con tu lechita. Acá en este taller se toma café. Está de moda ahora que los matienzos, bueno, ya vamos a subir fotos de matienzos, muchachos, mateico, matienzo, matute o como le digan. Pero bueno, eso denota la decadencia de algunas personas, al menos bajo mi punto de vista. El otro estúpido, porque no tiene otro nombre, despotrica contra las herramientas de antigua escuela, la masa, el cortahierro, el cortafierro, el cortafrío, la pala. Lo único que le falta despotricar es contra, no sé, los destornilladores, porque también hay que tener en cuenta, y esto no me mofo, porque yo si me descuido y hago una vida muy relajada, puedo llegar a tener ese mismo problema. Pero está hablando una persona, está haciendo una publicación una persona que no puede blandir una masa por más de 3 minutos, porque se queda sin oxígeno. No digo que sea algo del otro mundo, blandir una masa, pero bueno, a mí me chocó un poco la publicación que hizo el tarado de sombrerito, despotricando contra herramientas que no utiliza para vender otras que tampoco utiliza, pero le dejan un billetardo. Espero que se entienda, y si estás viendo esto, llévate este paquete para Mendoza, bola de fraile, cara de pingo. Bueno, la que no puede faltar es la Pico del Oro, en este caso la Biasoni. Siempre van a notar que en mis elencos hay de doble cremallera 7 posiciones. La de Biasoni a mí me ha dado muy buen resultado. La que está en la estrella del arbolito de Navidad es la Stanley, ya lo saben, lo remarco, lo repito. Unidades que he ido jubilando y no varían la calidad. Tengo de Robust también y son prácticamente la copia fiel, o sea, son
sacando algunos detalles que se pueden observar en los grips y demás, es prácticamente la misma herramienta con prácticamente la misma resistencia. Tengo de Irimo, que creo que es la 634, si no me equivoco, que ya tiene aguante, estamos hablando de Irimo, pero es como que es un poco más afinada en la punta, ya no es lo que uno está acostumbrado a, bueno, trabajar con la querida Irimo. Así que nada, vamos a seguir mostrando algunas cosas como para ya hacer un cierre en algunas herramientas. Bueno, pinza de punta. En este caso es una genérica que yo compré bajo la marca impuesta por la distribuidora. Labor. Son esas compras que uno no se arrepiente de haber hecho, dado que hagan la cuenta del tiempo que hace que las tengo y ustedes vieron que la saqué de la cartuchera, o sea que está trabajando. La otra la tengo frente a mí, vieron que compré dos en su momento. La otra la tengo frente a mí en el tablero de herramientas de uso constante, acá en el taller, y verdaderamente dio muy buenos resultados. Conseguir genéricas de buena calidad es también un talento. Con herramientas de renombre, el error puede estar, pero va a ser reducido a su mínimo exponente. Y va a haber una estructura atrás que respalde la garantía. Las genéricas no. Te tocó, es lo que hay. ¿Qué va a ser? Pero bueno, destornilladores Watfow, bueno, en este caso es el primero de la toma de contacto, el segundo, la segunda toma de contacto viene con algunas diferencias ergonómicas, los mangos son más lisos, permiten quizás, no sé, a mí no me resulta incómodo, pero bueno, quizás el modelo posterior, al momento de imprimir torque, la mano se acomoda de otra manera. La verdad, yo con estos destornilladores trabajo muy bien. En su primera etapa fueron confeccionados en acero cromo vanadio. Ya después, la segunda toma de contacto fue con los S2, que verdaderamente han dado muy lindos resultados. Pincita de punta de la marca Watfow. Bueno, es una que está entre medio de lo que sería la nueva movida con aletas acá, con alguna especie de costillas, qué sé yo, y bueno, y lo antiguo, la anterior. La verdad, me gusta, es una unidad que me gusta, trabaja bien, logra los objetivos, la punta es finita, llega a lugares que por ahí con otra unidad no se puede. A veces, ¿en qué evaluamos la utilidad de la pinza? Bueno, hay lugares que se necesita que la pinza de punta sea finita para llegar a determinadas arterias. En otros lugares, en otras situaciones, en otros momentos, se necesita que la pinza de punta sea no tan aguda. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar imprimir fuerza, quizás retorcer, quizás no. Entonces son factores que hay que tener en cuenta al momento de comprar una pinza de punta. No es ninguna ciencia, pero a mí me gusta ante un determinado uso y tener que ir a comprar una pinza de punta, adecuar la unidad que compre a mi necesidad. Si no, bueno, tengo de Total, de Inco, Metz. Metz conseguí donde comprar algunas cosas allá en José Cepaz. Como para, bueno, hacer ya creo que voy por la tercera o cuarta toma de contacto con la marca que yo compré en mi primer unidad llave francesa, la Pulciana de 10 pulgadas, en el año 2006. En el año 2006, a fines del 2006,
compré esa herramienta. La utilicé tanto que se barrió toda la pintura, quedó como desnuda. La deben haber visto, la tengo en la caja de herramientas definitivas para plomería, que algún día la vamos a abrir como para refrescar algunas situaciones, pero ahí van a encontrar la 303 de Grimo, la llave de caños de 1,5 pulgadas Robust, la llave de caños de 1 pulgada Robust, bueno, Stanley doble cremallera, 7 posiciones, un elenco definido de llaves, obviamente en su mayoría de 2 bocas, para poder trabajar en tuercas, tuercas de cañerías, y en lo que es pico del oro 12 pulgadas, ahí van a encontrar la Metz, que viene, según su blister y su packaging, ideal para trabajar en bombas de agua. Así la tiraron. Yo tengo los dos modelos. Tengo el modelo que en su blister no tenía esa leyenda, y tengo la que obviamente comenté. Hay una sola diferencia mínima. No tiene una posición más ni nada. Simplemente la apertura de la que dice ideal para trabajar en bombas, si uno las pone de frente, coincidiendo mordaza con mordaza, al mejor estilo afamado tester de herramientas, vamos a notar que abre unos 5 milímetros más. Cosa que se agradece. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno va a cambiar una bomba, se encuentra que está armado con uniones dobles. Y bueno, las uniones dobles de 3/4 de antigua generación tienen un hexágono grande. Con la otra se podía aflojar también, pero quedaba muy abierta de palancas. Entonces, bueno, se ve que han estado inteligentes, han escuchado la necesidad de alguien y han quizás incorporado esos 5 milímetros de apertura extra. Ustedes vieron que yo me encantan las herramientas que salgan de lo estándar, las de apertura extra con longitud escueta o viceversa. Tengo un par de polacas ahí que tienen 15 pulgadas y no sé si abren 30 milímetros. Pero bueno, lo que viene de Polonia es así. Así que bueno, por ejemplo, esta ya es una unidad. La saqué en algún momento para limpiarla. Es una Stanley de 10 pulgadas Fats Max, que bueno, tiene la particularidad, y era una de las pocas que yo pude conseguir en su momento, que abría como la de 12, cosa que esta herramienta ha trabajado conmigo un montón. Y ustedes no se dan una idea lo interesante que se pone tenerla cuando hay que bajar un termotanque y está muy cerca de lo que sería el cielo raso. Me ha pasado de termos que he tenido que ir a cambiar, y creo que están los videos en el canal. El amigo Miguel había visto que en la terraza, inaccesible, de hecho me tuve que trepar a una reja y qué sé yo, para poder llegar a la llave de paso general, había macetas con plantas que las regaría el agua, porque la verdad, el agua de lluvia quiero decir, o el rebalse de tanque, porque ahí era inaccesible. Ese trabajo fue realizado al lado de la clínica Alcorta en Aedo. Así que bueno, en esa casa la mujer contrató durleros, o como se llame, emplacadores, porque Durlock es marca. Y bueno, no tuvieron en cuenta las lámparas, no tuvieron en cuenta el termo, no tuvieron en cuenta nada. Tiraron las soleras, atornillaron y de ahí empezaron a emplacar. Y después no entraba nada. Me acuerdo que tuve que venir a buscar una Stilson de 8 pulgadas
para poder, como podía, apretar o aflojar, primero aflojar obviamente, el termotanque. ¿Se podría haber bajado? No se podría haber bajado. Estaba inmediatamente arriba del lavarropas, había una especie de, vamos a llamarle anaquel para poner los jabones y ese tipo de cosas. Entonces a uno lo limitaba en, al momento de reinstalar el nuevo termo, bajarlo un poquito para tener un poco de distancia y que las herramientas trabajen. Bueno, no se logró. Renegué como si hubiese puesto 2 termos. Pero bueno, así se cobra también. Por otro lado, a ver si quedó algo para mostrar. Bueno, de destornilladores Diyu, ya conocen mi opinión sobre la marca, no me viene defraudando. Bueno, cinta aisladora que me ha provisto o me ha proveído el cliente de la marca Candela. Quiero que sepan, no prejuzguen, pruébenla. Quizás es recontra conocida y yo soy el que la hizo, la probó ahora en este último trabajo. Pero la verdad que se parece mucho a la 3M. Hojaldre, ¿eh? Se parece mucho a la 3M por monedas. Y la verdad, aísla bien, o sea, se adhiere bien y no ocupa espacio en el empalme. Está bien, hay que saberlo realizar, pero todos los que están viendo esto saben realizar un empalme. Por eso, algunas cosas, muchachos, las digo y me arrepiento. Bueno, llave francesa total. ¿Se acuerdan que un día compré en el corralón, donde yo llamo que tiene la juguetería? Compré un elenco de 3. Un elenco de 3. La de 10, la de 8 y la de 6. Bueno, lo pagué barato para lo que era mi punto de vista. Me encontré con que tenía apertura extra. En este caso no lo van a poder ver por el brillo, pero está abriendo 35 milímetros en su apertura óptima máxima. Y bueno, con la de 10 tuve buenos resultados. La verdad que viene trabajando desde aquella época. Tiene la apertura extra con lo que estamos acostumbrados a conocer como pulsiana, francesa, ajustable. Nada de grip y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, la de 8, que también cumple tareas, verdaderamente no se destaca, no hace más que cumplir con su función, que ya es bastante en esta época. Después algún día, abro un paréntesis que ya lo cierro, y recuérdenme a cerrarlo, porque si no queda todo adentro del paréntesis. Un día voy a hacer un video con todos los modelos de Total que yo tengo y cómo fueron llegando, en el orden que yo lo fui comprando, como para ir viendo las variaciones en la estética, en las prestaciones y en el juego. Y hablando de juegos, cierro el paréntesis, hablando de juegos, la que saqué de uso fue la de 6 pulgadas. Fue la de 6 pulgadas. Que yo la podía, tenía un juego excesivo y de hecho el gusanito quedaba patinando en falso, no engranaba. O sea, no hacía que se deslice la mordaza móvil. Yo tranquilamente podría haber ido al corralón, haberle dicho, muchachos, esto no va. Me la iban a recambiar ahí, en 5 minutos me daban otra. Pero ¿qué pasa? La sacan de otro blister, buscan otro blister, esta no tiene juego, toma, anda. Y esa la ponen ahí y chao. Y que otro cristiano corra la suerte de uno, me parece un poco, qué sé yo, ya está. Cuando toca perder, toca perder. Yo con lo que la pagué, con lo que pagué el elenco, habrá sido el 70% la de 10. O sea que ya prácticamente estaba todo pago con que una ande. Después, bueno,
La de 8 dio resultados, como dije, no se destaca demasiado, o sea, es una francesa que cumple su obligación y se acabó. Sí les tengo que reconocer que me molesta el cromado, es como que tiene un exceso de cromo, brilla mucho, que incluso no permite ver la escala, que en este caso viene graduada en milímetros y graduada en pulgadas. Pero bueno, sé que muchos piensan, y la dejo ahí como si se viera, pero no se ve, muchos piensan que son todas iguales, la Entop, la Inco, la Total. Bueno, esta viene con su nombre, como tantos otros modelos de Total, como tantos otros modelos de Inco, vienen con su nombre incorporado en el cuerpo de la herramienta. No he visto Inco, por ejemplo, con este dibujo. O sea que por ahí se da el factor que me han comentado en su momento, que llamémosle empresario, que la tenía toda, convocó 3 equipos de ingenieros y demás, y les propuso que realicen herramientas bajo determinadas condiciones. Esto y esto. Claro, al ser las mismas condiciones para los 3 equipos, se iba a arribar más o menos a la misma herramienta. Bueno, tenían que asignarle colores, así me lo contaron a mí. Yo, no sé, como yo no estuve ahí, pero yo no hice nada. Me sonaba lógico y entonces era una manera de el que no le gustó Watfow se tira a Inco y el que no le gustó Inco se tira en Top y bueno, manejaban prácticamente toda la gama de herramientas. Sé que hay, ahora ya se encuentran, por ejemplo en los muchachos de la bulonera que yo voy siempre, ya se encuentran en Top, se encuentran Inco, que siempre fue su fuerte. Gracias a ellos me enamoré de la marca. Bueno, lamento por mi amigo Gregorio, que no, sinceramente lo digo, que no ha tenido buenas experiencias parece mentira. O sea, en mi caso he roto algunas herramientas 5, pero bueno, ya estaban fatigadas. El que me desilusionó, y está el video, es el cortaperno de 8 pulgadas, que yo generalmente los cortapernitos esos los uso para cortar cable grueso. O una tenaza o un cortapernito de esos, yo ya no hago sufrir al alicate, no hago sufrir a la pinza, no hago sufrir al trabajo de esa manera. Por ahí un alambre, por ahí un clavo, sí, ahí sí estamos utilizando una herramienta que como mínimo debería cumplir esa función. Después, gracias al amigo Miguel, que un día me mandó un mensaje con un link y me dijo, Tano, fíjate estas herramientas, creo que te podría sentir un semicheto. Bueno, a ver, miré y se trataba de la gama de herramientas de la línea Inco de palanca compuesta. Fui a la bulonera, pues yo todo lo de Inco lo compré siempre en la bulonera y no la tenían, pero la pidieron y llegaron y bueno, ahí comenzó toda esta prueba de pinzas de palancas compuestas. Así que nada, a mí en lo personal me han dado buenos resultados. Tampoco es que la recontraexigí. Sí se nota que puede cortar con el doble o el triple de facilidad prácticamente los materiales estipulados, ¿no? Estamos hablando de un clavo, una varilla del 4,2 y todo ese tipo de cosas. Bueno, para cables, muchachos, cable de acero únicamente, que hace un corte limpio.
vieron los que estamos en la mecánica y todo eso, necesitamos que haga un corte limpio en lo que sería un cable, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Yo hago restauración de motos. A veces no se consiguen los cables. Entonces uno ¿qué hace? Utiliza la funda y cambia el cable. Bueno, mediante evita soldaduras, que son unos prisioneritos, uno hace el cable a la medida que quiere, con el espesor que quiere, y nada, queda como si fuese el original, pero bueno, comprado en una ferretería industrial a un módico precio. No he tenido quejas, no he tenido problemas, de hecho todo eso se habla con el cliente. Yo no me ocupo de comprar repuestos, se ocupa siempre el cliente, los manda al taller, pero bueno, a veces un cable para una moto Honda de determinada época, por ejemplo el cable embrague de la 750 mía, está de esa manera. Se me cortó una vez, que creo que era de fábrica, y le hice con un cable con evita soldadura, pero yo del espesor que traía, como me permitía jugar dentro de la vaina, compré la medida siguiente. Me dice, con esto puedes tirar hasta 200 kilos. El embrague de la Honda es así. Entonces, bueno, nada. Para cortar un cable de acero necesitamos un corte limpio, porque si no se termina deshilachando, vamos a decir, se termina enredando ante la presencia de un corte sucio. Sucio le llamamos a que por ahí no es acero, no es drástico. Sé que estoy explicando cosas que ustedes ya saben, pero bueno, nada. Quería que sepan para qué se utilizo yo al menos las pinzas de palanca por acción compuesta. Después, bueno, los destornilladores Celta tienen su uso definido. Segunda instalación eléctrica en la que trabajan. Me he encariñado con algunos. Otros son medio impresentables. Los de golpe, que yo nunca los utilizo para golpe, pero por ahí nos permite, quizás si fuesen un poquito más grandes en cuanto a las dimensiones de sus mangos, trabajaríamos un poquito más cómodos, pero bueno, no es algo que haga que la herramienta no sirva. Y por último, una francesita Baco, que se hace solidaria con la Robust, las dos de 6 pulgadas. Esta, no sé si recuerdan, es la que compré en una ferretería, que las tenían ahí colgadas. A veces en las ferreterías limpian su stock, o bueno, aparecen cajas y demás, y aparecen estas perlitas así. Me ha costado, tendría que hacer con la tiza, como bien dijo el amigo Miguel. Es la Baco 0670, que es la que sigue después de la 70, con el manguito un poquito más gordo en la parte trasera. El gusano obedece al giro de Baco, porque se rumoraba que había muchas de estas apócrifas. Para lo que yo la vengo usando, no he notado diferencia. Para mí es una Baco. De hecho tiene su número de serie, que si la vista me ayudase, el 115, el número 115, o bueno, o habría que verlo con una lupa quizás. Pero bueno, nada, siempre discos de corte. Bueno, se gastó todo el disco, muchachos. Para hacer de frisbee. Así que bueno, esa es un poco la devolución al momento de las herramientas que vengo trabajando. Ya pronto vamos a tener nuevos ingresos. Tienen que venir el muchacho, el proveedor de herramientas Bremen, bueno, al que le compré varias cosas, ya le hice otro pedido, pero no va a ser de la marca Bremen. Yo después
podría subir las capturas. Maneja otras marcas que no les voy a anticipar por una cuestión de nada. Vamos a ver primero de qué se trata y después les digo. Pero en esencia es un juego de tubos que está. Yo ya le transferí. Yo lo pagué 90 pesos. Pero viene con todo. Viene con todo. De 4 a 32. Obviamente atravesando por la manija de un cuarto. La manija. No creo. No tiene 3 octavos. O sea, manija de 3 octavos. De un cuarto y media. De un cuarto y media. Llaves cricket, bueno, todos los accesorios que estamos acostumbrados, con la diferencia que trae tubos largos y Torx hembra. La verdad está muy interesante. Estoy atrás de otro jueguito de tubos que tiene el nombre de una distribuidora, pero no sé, que viene con puntas de todos los tipos y está a razón de 135 pesos. La verdad que si fuese fiel a la calidad que promete, sería lindo para trabajar acá en el taller porque uno está provisto de todo ahí con esa caja. Pero bueno, acá ustedes saben que herramientas no faltan. De hecho, en algún momento les voy a hacer la devolución de cómo se comportan los tubos Watfow. Bueno, los Bremen los tengo dentro de un pack-out de pobre, chico. Estaba viendo si estaba por acá. Y los voy utilizando. La verdad no ha variado la calidad. Son Taiwán. No ha variado la calidad. Siguen siendo Bremen. Tanto los estriados como los hexagonales. Recuerden que yo compré hasta el 36 y también todas las pulgadas. Y yo dije, con estos tubos ya tiro hasta fin de año. O sea, tiro 10 años más con esos tubos, ya sé. Pero digo, bueno, no vamos a hacer tomas de contacto con otros tubos hasta tanto, los muchachos queden conformes con las devoluciones de lo que uno viene experimentando, ¿no? Siempre dentro de los parámetros de lo normal. Yo generalmente lo pruebo al elemento, tubo, al vaso, a como le quieran decir, a los tubos. Yo los pruebo de la manera más fácil y más lógica, que es usándolos. Pero ¿qué pasa? Hay acá en mi taller a veces se torquea mucha tapa de cilindro de vieja generación, donde verdaderamente se hacía fuerza. Si por ejemplo tengo que torquear una tapa de cilindro de Torino, o vamos a decir de Peugeot 504 Diesel, que trae como 25 bulones, todos de distintos largos y bueno, algunos de distintas medidas en cuanto a su hexágono. Si yo no le puedo dar el quilaje correspondiente porque el tubo se marca, se zafa, no me sirve. Ahora, si obedece, cumple y no pasa nada, por ejemplo, las tapas del Torino las he ajustado hasta con 15 kilos, 16 kilos, sin problema, con los tubos Bremen. También compré hasta el 36, ya lo dije, y nada, a mí, en lo personal, me transmiten seguridad al momento de trabajar. Entonces, no me queda otra cosa que decir que dan resultado. Como así también he trabajado con estos, los Germany, Made in Germany. No, estos son Germany. Imagínense que se hicieron hasta de 30 milímetros, o sea que un estándar de calidad tiene que haber. Y también tengo, que algún día los voy a empezar a tirar a la cancha, estos, que también son Germany. Estos los compré en un bajón dominguero, pero tienden a ser pavonados. Son pavonados. No pintados, pavonados.
porque uno los ve así y piensan que son de impacto. De hecho, yo les pongo en la mano uno de estos y les pongo en la mano uno de una marca que intentó ser promocionada, quizás no de la mejor manera, o no de la manera que lo hubiese hecho uno. Y díganme cuál es más feo. Para ejemplo, tenemos la francesa que compró el amigo Gregorio, que se tuvo que dar a la tarea de pulirla, de trabajarla para que quede algo medianamente funcional, ¿no? Que nunca más habló, así que capaz la revolvió, o se partió a la mierda. No sé, si se hubiese partido, Gregorio lo dice, no tiene ningún problema. Pero a veces pasa que uno no se encariña con determinadas herramientas. Pasa. A mí me pasa, por ejemplo, acá, miren, tengo la pinza de punta Ronix. ¿Se acuerdan la famosa marca Ronix? Bueno, esta pinza yo la aprieto y si yo la aprieto fuerte la parto. La parto, ¿eh? No lo hago porque es una herramienta que yo pagué y bueno, nada. Va a tener en algún momento una utilidad, pero no es algo que a mí me guste trabajar con ella. Me gusta trabajar con esta, por ejemplo. Y la herramienta no tiene la culpa, pero bueno, no está dentro de mis afectos. Pasa. Eso viene a colación de que por ahí el amigo la usó lo menos posible, la colgó ahí, ya está. Quedó demostrado que es toda una cortina de humo y se acabó. Bueno, eso por un lado. Después habrán notado que he estado subiendo pocos videos contra mi voluntad. Yo no le llamo, o le mal llamé contra mis propias ideologías. Yo no le llamo subir videos, sino hacer charlitas. Charlitas de taller. Porque bueno, tuve complicado, no yo, una persona a la que yo llegué a apreciar mucho, ya nos encontrábamos distanciados hacía unos años, y estoy hablando de Ernesto, quien tuvo un torino acá en la zona de Aedo, lo conoce, más conocido como el viejo Peluca. El viejo Peluca en una época fue como mi viejo. Bueno, está de más decir que yo tengo o tenía la condición de ver padres ideales en todos lados y con el viejo nos llevábamos bárbaro. Compartíamos la pasión de los torinos, hemos comprado torinos en sociedad. Por ejemplo, veía una coupé, Tanito, llegás como para comprarla y después yo te doy. Pero sí, Ernesto, eran otras épocas, era otra economía. Y bueno, todos los torinos que yo armé me los pintó siempre él. De hecho, alguna vez me ha preparado, porque tenía como un cementerio de torinos, ahí en la calle Sargento Cabral y Colectora. Si lo buscan en Google Maps, ahora ya está construido, porque ya hacía un par de años que había cerrado el taller. Pero bueno, de tanto pintar y soldar y bueno, todos los vapores y demás, se embromó de los pulmones, además de fumar, obviamente. Y bueno, estuvo complicado un tiempito y falleció. De hecho, yo les dije en algún video que en la coupé mía, hasta tanto no termine de armar el motor que tiene el número de block que va a ir asentado, yo tenía que ir a buscar a la casa de él un motor 7 bancadas mío. Bueno, fui. Y la verdad, bueno, si bien estábamos distanciados, no por culpa de él, no por culpa mía, sino porque, bueno, se estaba por cerrar el taller de él, o sea, él estaba por dejar de trabajar, producto de que ya estaba jubilado, y tenía que entregar la esquina, que parece que era mitad de él, mitad de la hermana. Y bueno, había que sacar todo.
habíamos hecho una especie de sociedad con una coupé gris, una TS 74, que bueno, al estar parada ahí y yo no llegar a empardar la plata, prefería no meterme, porque siempre tenía una andando, una en restauración y no quería meterme y además estábamos los dos medios enamorados de esa coupé. De hecho, y esto lo puede llegar, si lo viese, lo puede llegar a decir él, el señor de los trenes que vive acá en Aedo, no me acuerdo el nombre, pero es rubio de pelo largo, la fue a ver para comprar esa coupé. Cuando él cierra el taller, me dice, Tanito, llévate la coupé, dame el 50% y ya después arreglamos el resto. Bueno, siempre hay un hijo celoso que nada. Y yo llamémosle, ante la incomodidad que se podía ver expuesto ese hombre, porque incluso el titular de la coupé era de Salta, o sea, no había algo que pueda decir, bueno, la coupé es mía, no la transfiero hasta el momento que el Tanito no me pague la diferencia. Yo a él le he regalado equipos de gas que venían en todas las Torino que tuve, generalmente venía un equipo de gas. Se lo sacaba a la mierda, se lo regalaba. Siempre me mandaba a hacer prueba hidráulica, uno venía cortado, porque claro, compraban el equipo básico y después le metían un tubo medio falopa atrás, detrás del legal, vamos a decir. Pero bueno, resumiendo, ante la incomodidad que se estaba gestando por parte de uno de los hijos, por la deferencia que estaba teniendo conmigo, les estoy hablando cerca de unos... había nacido mi segunda hija, o sea que estamos hablando de 8 años atrás. Yo fui y le devolví la llave. Justo había ido con la coupé al taller, o lo que quedaba de él, y estaba el hijo. Le dije, toma Ernesto, no quiero que haya problema entre ustedes. Era una coupé linda, la verdad que me había llegado a enamorar. Me había llegado a enamorar. Pero bueno, al estar tirada, estaba cubierta, pero tirada. Después, bueno, el que no le sacaba el distribuidor para poner en otro, le sacaba... la empezaron a desnudar. Yo lo que quería hacer era llevarla a su época de magia, una línea espectacular. Pero bueno, nada, ahí es como que nos distanciamos. Y nada, me ha llamado un montón de veces, hemos charlado, pero de ahí a vernos pasó. Así que bueno, yo esa amistad la heredé de la mano de mi tío Pepe, el chapista, el hermano de Antonio, que bueno, eran amigos. En esa época el viejo Peluca no tenía taller chapista. Después se volcó prácticamente a Torino, hacía Torino nada más. Arreglaba algún auto que le lleven. Yo le he llevado el 405, el Renault 9, he llevado montones de autos, pero su especialidad eran los Torinos. Primero porque le gustaba, segundo porque si tenía que cortar 3 para armar uno, cortaba 3 para armar uno. Han caído allanamientos en el taller, siempre todo legal. Pero bueno, había que quedarse ahí hasta que termine la situación. Así era. Cuando yo lo conozco, miren los años que hace, él andaba con las motos, tenía un taller de motos. Después, bueno, lo cerró y se dedicó a las coupé Torino. Obviamente, mi tío fallece, no tardé en vincularme con él, y se dio una situación bastante cómica, una vez, que claro, vieron que les dije que yo tenía la capacidad o la ingenuidad o la necesidad, sería la palabra, de ver padres perfectos en todos lados. Me ha pasado con mis suegros, me ha pasado con el viejo Peluca. ¿Qué pasa?
uno de mis ex cuñados, esos tipos maniáticos, tipos maniosos, maniáticos, le hicieron un rayoncito a la Hilux, gente de country, se imaginarán. Estamos hablando en el año 2015. Le habían hecho un rayoncito a la Hilux. Y claro, mi suegro sabía de que yo le tenía un gran aprecio a este hombre y a la vez se había puesto celoso el viejo. Y bueno, este ex cuñado me dice si lo podía ir al taller a ver para ver si le podía dar una solución, porque con guita y todo le dolía pagar algo que por ahí no correspondía. Le digo, sí, yo, andá ahí, si no, bueno, cuando estoy yo te llamo por teléfono y venite. Dale, vamos a hacerlo así porque es mejor que todo. Bueno, el viejo Peluca agarró el desafío de pintarle el panel que tenía la rayita, tipo más hinchapelota, exigente, prolijo que ese chabón, el de la Hilux. No lo nombro por su nombre, o sea, no lo nombro con su nombre por una cuestión de respeto nada más. Pero bueno, el viejo aceptó el desafío de arreglar el panel que tenía una rayita. Bueno, cuestión que con lo hinchapelota y lo perfeccionista que era ese chabón, se pasaba el sábado y el domingo lavando sus autos en la entrada de su casa, que tenía una rampa para entrar y bueno, la gente se baja y salir. Casa de country. Él se pasaba, limpiaba tuerca por tuerca. Bueno, el viejo me avisa, me dice, decirle al muchacho este que venga a buscar la camioneta, que ya está. Yo le aviso. Le dice, busca si encontrás el rayoncito. Nada, no sé. No sé ponerle en valores cuánto le pedía la concesionaria, cuánto le cobró el viejo. Pero el viejo le cobró, no sé, 20 veces menos. Bien cobrado, pero 20 veces menos. Mi ex suegro se entera de esa situación, se entera quién la había pintado y todos los días le decía, mirá ese rayón, está cada vez peor, está cada vez... Lo volvió loco con el tema de que sí se veía y que no lo veía el que no lo quería ver. Pero bueno, son anécdotas, historias que uno va recordando y contándoselas a ustedes como para que se entretengan un rato. A veces pasa eso de los celos. Este hombre es el que yo... No sé si les conté que le puso dulce membrillo al radiador después de haberlo agarrado con una llave manija y su último golpe fue una estocada con la llave manija. Una anécdota. A mí, miren que me pueden contar el mejor de los chistes y no me sacan una sonrisa. Pero las situaciones así cómicas, no, yo no podía aguantar la risa del chabón. Había gastado toda la batería que había comprado para la camioneta, había gastado toda la batería del Corsa que tenía. Y era cuestión de corregir el punto, o sea, no de mover el distribuidor, corregir el punto y contar el orden de encendido. Bueno, se equivocó, turuluqueó, iba a decir, y nada. Con todas las vueltas que le hizo pegar al motor, se cargó todo el sistema de lubricación, se cargó el carburador. Con todas las vueltas que le hizo pegar, yo le corregí el punto, le conté el orden de encendido para el lado que gira el distribuidor, como corresponde. Con la mínima batería que tenía del Corsa, toqué así y arrancó. Bueno, me paro adelante, la aceleramos un poco en vacío, listo, dejamos que levante temperatura. Y digo, qué buena pasta que se inventó. Pues eso ya viene de la época de los Galvez, el arreglar radiadores con dulce membrillo.
qué buena pasta que se inventó este viejo, que esto... La cosa es que llegó a la temperatura, abrió el termostato, salían chorros de agua, que increíble. La verdad que para muchos es ridículo, pero fue una situación bastante cómica. Así que bueno, nada, quería comentarles eso. Ustedes saben que yo siempre cuento las novedades que hay, sean buenas, sean malas, sean relativamente buenas o relativamente malas. Les mando un saludo, espero que estén bien y como siempre vamos a ver si finalmente podemos volver a las charlitas todos los días como estamos acostumbrados. Surgen a veces imponderables. Esto del viejo peluca fue un imponderable. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien. Y como digo siempre, un abrazo grande a todos los amigos, al querido Oscar, al querido Tito, al querido Dalton, al querido Zapito, al querido Cobursa, a Sergio Casco, Diego Diez, Almafuerte, Lorensis en YouTube, si te quedaste a mirar. Bueno, Adriano Track, Gastón Montenegro, Facundo Faraone, Fernando Asame, Ricardo Abelluto, el querido amigo Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Jonathan. Les mando un abrazo gigante a todos y bueno, espero que estén bien.